Bueno, nos estamos adentrando a lo que es las demostraciones y para poderlas efectuar necesitamos como herramientas los criterios de congruencia de triángulos. Los criterios de congruencia de triángulos son tres. Dice que si los triángulos son congruentes, dos triángulos son congruentes si se satisfacen uno de los siguientes criterios. Número 1. Los tres lados son respectivamente congruentes. A este criterio se le conoce como lado, lado, lado. Aquí podemos ver que el lado AB es congruente con el lado A'B'. Este símbolo que tenemos aquí es similar al signo igual, solo que con una curvita que lleva la ñ se llama virgulilla. Entonces cuando unimos los dos símbolos se llama congruente y da la idea que tienen la misma medida. Entonces aquí tenemos el AB y aquí tenemos el A'B'. Luego el lado BC es congruente con el lado B'C'. Aquí está. Y podemos ver que en el centro de los lados de estos triángulos hay un número de marquitas que representa una medida que es congruente la una con la otra. Esa marquita puede estar presente también en la apertura angular, la medida angular. Aquí está. Y aquí tenemos este ángulo A es congruente con el lado A' y el B es congruente con el B'. Lo podemos ver por el número de marquitas, como dijimos, ¿verdad? Entonces, repasando, si los tres lados son respectivamente congruentes, se llama criterio lado, lado, lado. También pueden ser dos triángulos congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente congruentes, lado, ángulo, lado. Y el tercero es si un lado y dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes, se le conoce como ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ejemplo de criterios de congruencia, esto está en la página 77. Ejercicio 3.6. En las figuras dadas, los lados AB, AC y CB son congruentes con los lados DE, DF y FE respectivamente. Esto se parece mucho a la presentación anterior, solo que aquí no aparece A y A'. ¿De acuerdo? Esto solamente era para introducir los criterios de congruencia. Pero generalmente las letras, como así están escritas aquí, generalmente son diferentes. Entonces, cuando se nos dice estos datos, son conocidos como hipótesis. Y dice que son congruentes respectivamente. Es decir, el lado AB es congruente con el DE, el AC con el DF y el CB con el FE. Aquí está. Y esto que está seguido de la palabra, de la orden de muestre la congruencia de los triángulos, es la conclusión. Entonces empezamos completando la primera afirmación. El lado AB es congruente con ¿quién? Pues fijamos que lo justifica una hipótesis. La hipótesis es esta de aquí y nos dice que AB es congruente con el lado DE. Así. La segunda afirmación nos dice que el lado AC es congruente con el DF. ¿Ya? ¿Qué lo justifica? La hipótesis. Y en la número 3 nos dice que el lado CB es congruente con el FE, ¿verdad? Entonces lo que completa sería el CB. Para terminar, la número 4, que es la conclusión y terminación de la demostración, es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE por la afirmación 1, 2 y 3, que son estas que están aquí y que gráficamente están representadas por estas marquitas. ¿Y qué criterio de congruencia? Pues sería el criterio de congruencia de los tres lados correspondientes respectivamente congruentes. Entonces sería lado, lado, lado.
Muy bien, pasamos a la siguiente. Dice que el segmento AD y el segmento BE, este que están aquí, se cruzan en el punto C. Dado que C es el punto medio del lado AD y que la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo CDE, se nos pide que demostremos que los triángulos ABC y DEC son congruentes. Paso 1, hay que identificar la hipótesis y la conclusión. Aquí tenemos subrayada una hipótesis. La vamos a escribir. C es el punto medio del lado AD. Aquí está la otra hipótesis, que la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo CDE. Ahora la conclusión, ya vemos ahí que los triángulos ABC y DEC son congruentes. La escribimos y ahora pasamos a la demostración. Entre el triángulo ABC y el triángulo DEC, la afirmación: ¿con quién es congruente el lado DC? Se nos dice que es una hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis. ¿Con quién es congruente el lado DC? Pues aquí nos dice que C es el punto medio del lado AD. Aquí está el lado AD y C como punto medio nos dice que el segmento DC es congruente con el segmento AC. Entonces eso lo vamos a escribir y ahí está de dónde se sacó. Luego veamos algo aquí que les hablaba de la virgulilla, ¿verdad? Aquí nos dice que la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo CDE, pero aquí, si ustedes observan, se le agregó la virgulilla, entonces serían congruentes y ya no es necesario escribir, ya no se debe escribir medida del ángulo, sino que aquí ya nos dice que el ángulo CAB, que es este que está aquí, CAB, es congruente con el ángulo CDE, y eso es por hipótesis. Ahí está. Número 3, el ángulo ACB. ¿Quién es el ángulo ACB? Este que está aquí marcado. Este. ¿Con quién es congruente el ángulo ACB? Entonces podríamos afirmar que es congruente con este. ¿Pero qué justifica esto? Recuerden que estos ángulos son opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces el ángulo ACB es congruente con el DCE por ser ángulos opuestos por el vértice. Y ya tenemos aquí un par de lados congruentes. Aquí escribí los 3 criterios de congruencia para que vayamos sacando una especie de inventario, que es lo que hemos concluido. Un par de lados congruentes. Entonces aquí es la primera L, podríamos decir. Aquí podría ser la primera L y aquí sería la L de en medio, por eso es que miramos esos dos espacios. Segundo, la segunda afirmación nos da un par de ángulos congruentes. En el primer criterio no hay la terminación, la letra A para decir de ángulos, pero sí la hay en el criterio lado, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Y el tercer elemento, la tercera afirmación, nos dice que el criterio que debemos aplicar es el ángulo, lado, ángulo. Entonces ya podríamos llegar a la conclusión que el triángulo ABC y triángulo DEC por estas afirmaciones son congruentes y por el criterio ángulo, lado, ángulo. Muy bien, excelente. Página 101, ejemplo 1.8. Demuestre que el cuadrilátero ABCE con lados opuestos congruentes es un paralelogramo.